Bueno, yo estoy feliz y consiste en un gran placer recibir esta mañana como invitado al licenciado Francisco Álvarez, abogado prestigioso, 2 veces coordinador de participación ciudadana y actualmente miembro del equipo de análisis político de PC. Bienvenido al programa, Pancho, qué gusto que esté con nosotros. Para mí es un placer estar aquí contigo, saludando a Ramón en la distancia, ¿no? Así es. Y a tu orden. Bueno, yo quisiera en esta oportunidad, yo sé que ha estado en algunos medios de comunicación que te abordan para hablar del tema de la corrupción, para ver los casos que hay, que tiene el Ministerio Público, algunos que están en la justicia, pero en esta oportunidad yo quisiera ir de lo general a lo particular. Y es el tema que nos ocupa mucho, que comenzamos el 2021 con él y parece que lo vamos a terminar y vamos a continuar, que es el tema de la corrupción. Pero yo quisiera verlo desde el punto de vista en sentido general. Hace como 10 años, 2010, 2011, había muchos escándalos de corrupción en países ricos, pero la dinámica se ha ido invirtiendo y siempre en los informes sale a relucir como que si la pobreza fuera de la mano con el tema de la corrupción. Hay organismos internacionales que dan el dato de que la corrupción se lleva al año 2.6 billones de dólares. Entonces eso es un tema grave, sobre todo en países que tienen tanta desigualdad como los señalados de América Latina, que nos caracterizamos por esa desigualdad. Entonces, Pancho, cualquiera diría que como que somos corruptos o hay corrupción porque eso viene en el ADN de la persona. Yo quisiera como que nos aclarara un poco el tema y por qué hay más corrupción en los países más pobres. O corrígeme si no es así, o si esa dinámica ha cambiado. Bueno, lo primero es señalarte que efectivamente la corrupción es un problema endémico, y no solamente en la República Dominicana, sino a nivel mundial. Y sus orígenes son tan antiguos como la de la humanidad. Así es. Y cualquiera que diga, yo voy a acabar la corrupción, eso sería sencillamente algo ilusorio, quimérico. Porque yo no te voy a decir que la corrupción está en el ADN del ser humano, pero la realidad es que acompaña todas las generaciones. Y uno dice, bueno, la generación mía, pero si tú vas hacia atrás, vas a encontrar que la corrupción ha estado presente en el mundo, porque no es República Dominicana, como tú dices, vamos de lo general a lo particular. Exacto. Y tanto es así que hay organismos internacionales que se han preocupado por darle seguimiento al tema de la corrupción, y que se han creado con esa finalidad. Y por ejemplo, Transparencia Internacional, de la cual República Dominicana es el capítulo nacional, pues tal vez es uno de los organismos internacionales más importantes en este momento que le da seguimiento al tema de la corrupción. Pero en República Dominicana, porque o sea, la participación ciudadana es el capítulo de Transparencia Internacional, no, Transparencia Internacional está como en 160 países del mundo. Así es. O sea que eso te permite darte cuenta de que no es un tema de República Dominicana nada más. Y por eso el concierto de naciones, sobre todo en los países más industrializados, vamos a decirlo, más desarrollados, han decidido tomar medidas globales con la finalidad de reducir la corrupción. Y tú dirás, ¿y por qué Estados Unidos hace esfuerzos para reducir la corrupción fuera de sus fronteras? Porque tiene como ese complejo de Padre Villini, Estados Unidos. No, es porque la corrupción afecta a los intereses de esos países desarrollados, del G7, del grupo de países más importantes del mundo. ¿Por qué? Porque cuando viene una empresa norteamericana a República Dominicana, hacer una inversión, a participar en un concurso público para hacer una obra de una carretera, por ejemplo, de repente, a pesar de que tal vez esa compañía norteamericana tiene mucho más experiencia, tiene toda la capacidad, puede conseguir el financiamiento, de repente el concurso lo gana Odebrecht. Y cuando comienzan a haber más concursos, todos lo gana Odebrecht. Pero si de repente República Dominicana quiere comprar aviones para combatir el narcotráfico, Estados Unidos es una potencia a nivel mundial en temas de tecnología de aviación, pero sin embargo el concurso lo gana una empresa brasileña. ¿Por qué? Porque en Brasil
le pasa como en República Dominicana, que la corrupción se ha convertido en una epidemia, ¿no? Para utilizar un término que está de moda ahora. Y de buenas a primeras, los empresarios brasileños pueden ir a sobornar a cualquier persona. Ahora, tú sabes que en los países desarrollados, pongo el caso de Estados Unidos porque es el más cercano, pero no es el único, se han aprobado leyes para perseguir la corrupción de las empresas norteamericanas más allá de sus fronteras. Ok, los países ricos sancionan la corrupción y hacen procesos. Y por eso una compañía norteamericana que viene y compra a un funcionario público en República Dominicana puede ser sancionado penalmente en Estados Unidos, a pesar de que ese delito no se cometió en Estados Unidos, se cometió en República Dominicana, porque hay una ley contra los actos fraudulentos que cometen, una ley norteamericana que cometen las compañías norteamericanas fuera de Estados Unidos. Eso la coloca en una situación de gran desventaja a la hora de competir con empresas que no tienen ningún tipo de control en materia de corrupción. Sin embargo, Pancho, parece ser que los países de América Latina, los países de la región, e incluidos nosotros, tenemos muy malas notas en el tema de la corrupción. Y una de las debilidades que los organismos internacionales, incluyendo Transparencia Internacional, señalan que adolecemos de instituciones fuertes. Y ellos argumentan que cuando la justicia, las autoridades electorales, la Contraloría, las fiscalías, la prensa, las fuerzas de seguridad, etcétera, responden a la política partidaria, no hay contrapesos reales y efectivos y se forma lo que ellos llaman casi un poder absoluto. Eso ha ocurrido en la República Dominicana y por eso tenemos los niveles de corrupción que se percibe, que nos valoran de fuera y que pareciera ser cierto por los casos que se están ventilando actualmente. Claro, el diseño institucional que tenemos en República Dominicana exige que órganos como la Contraloría General de la República, que es el órgano de control interno del gobierno, o la Cámara de Cuentas, que es el órgano de control externo del gobierno, y el Poder Judicial, pero sobre todo el Ministerio Público, estén muy atentos a este tema de la corrupción. Pero ¿qué ocurre? Que los partidos saben que esas instituciones que te he mencionado constituyen un peligro para ellos que quieren comportarse de manera corrupta. ¿Y qué hacen? Sencillamente infiltran al Poder Judicial, infiltran al Ministerio Público, infiltran a la Cámara de Cuentas. Ya vimos lo de la Cámara de Cuentas de la gestión pasada, ¿no? No fue capaz de realizar el trabajo para el cual constitucionalmente está diseñado, ¿no? Entonces, sí, ¿qué ha ocurrido en República Dominicana? Que como esos organismos no han sido lo que han servido de contrapeso para enfrentar el tema de la corrupción, la ciudadanía se ha tenido que empoderar. Y esa marcha verde y esa manifestación en la Plaza de la Bandera, aunque eso tuvo que ver con temas electorales, no hay ninguna duda, en mi opinión, de que el PLD salió del gobierno por el tema de la corrupción. Sin embargo, Pancho, aunque esa afirmación pudiera ser cierta y pudiera analizarse, aquí en la República Dominicana, primero, vemos que ningún partido puede levantar la mano y decir que no es corrupto. Entonces, políticamente pudiéramos decir que el contrapeso es flojo. Pero además, aquí seguimos votando por narcotraficantes y por corruptos. Entonces, ¿de qué empoderamiento ciudadano estamos hablando? Bueno, del empoderamiento que manchó de verde las calles de la ciudad. Y no de esta ciudad de Santo Domingo, de varias regiones del país. Yo, cuando marché, obviamente, en cada una de esas actividades, me di cuenta que estaba cambiando en República Dominicana, estaba cambiando algo. ¿Y tú sabes lo que estaba cambiando? Que cuando se medían las encuestas el tema de qué afectaba más a la población, la corrupción estaba en un 7º, 8º lugar, mientras que de buena a primera eso comenzó a cambiar y las encuestas medían que ya la población se estaba interesando, sobre todo la clase media, se estaba interesando por el tema de la corrupción. Y eso fue lo que produjo un cambio. Ahora, tú tienes toda la razón. Toda la razón. Esto no es cuestión, esto no ha sido un tema de un solo partido. Ahora vemos al PLD porque el PLD es el que acaba de salir del poder. Y los casos más recientes de corrupción son los cometidos por sus exfuncionarios, ¿no? Pero eso ha ocurrido en todos los gobiernos, desde Joaquín Balaguer, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina, y ahora los funcionarios del actual gobierno del presidente Luis Abinader deberían verse en ese espejo en que se están viendo
los funcionarios o los exfuncionarios del gobierno del PLD. ¿Por qué? Porque miren, el primer año de Danilo Medina fue buenísimo. Usted no, ya nadie se recuerda ya. 2012. Me acuerdo, fue excelente. 2012. El decreto que dictó Danilo Medina en el propio 2012, inmediatamente asumió el poder contra la corrupción, obligando a los funcionarios públicos a no presentar una declaración jurada de patrimonio cuando entraban a la función y cuando salían, sino una declaración financiera anual. Ahora, ¿qué pasó? La voluntad se le gastó en el camino. Y comenzó muy bien y terminó muy mal. Porque como dicen por ahí, lo importante no es cómo tú comienzas, sino cómo tú terminas. Cómo se termina. Y por eso esto debe ser un llamado de alerta a los funcionarios del actual gobierno, que por cierto, Participación Ciudadana le está dando seguimiento a la corrupción dentro de este gobierno. Y ya tenemos 12, 13, 14 casos identificados de funcionarios que han tenido que ser suspendidos, destituidos. ¿Y qué espera Participación Ciudadana? Que esto no se quede en la destitución de un funcionario corrupto del actual gobierno, sino que produzca consecuencias judiciales y haya una sentencia que condene a pena privativa de libertad también a los funcionarios corruptos del actual gobierno. Ok, Pancho, en cada país que vemos casos de corrupción de gobiernos salientes, inmediatamente los que se ven afectados dicen que es persecución política. Parece que es consustancial a ese tipo de denuncia que lo que se sientan llamados a responder, inmediatamente argumentan de que es una presión política, y eso lo vemos en muchísimos países. ¿Tú lo ves como una persecución política o realmente es el trabajo que debiera estar haciéndose constantemente? Mira, yo creo que fue una falta de respeto de Charlie Mariotti utilizar esa figura, ¿no? Una falta de respeto ¿a quién? A Miriam Germán Brito, que representa para fines de la República Dominicana y de la ciudadanía en sentido general, pues tal vez el último elemento de confianza que no podemos perder. Y decir que los partidos están utilizando los tribunales o los fiscales con fines partidarios o políticos partidarios, realmente es algo que el PLD debería revisarse, sobre todo después de todas las pruebas que están acompañando este expediente del Antipulpo, donde cuando se habla de sobornos de funcionarios, aparecen cheques. Óigame bien, no es que alguien dijo, que Girón dijo, no, porque cualquiera puede decir cualquier cosa. No, es que si uno se pone a revisar con calma este expediente, cuando se está hablando de que se sobornaban funcionarios de OISOE, usted se va a encontrar con que el Ministerio Público tiene, gracias a los allanamientos que hizo con orden judicial, cheques de una de esas compañías que participaban en los concursos, póngale comillas, públicos, que decía cambiar cheques para compromisos con OISOE. Okay. Entonces, cuando tú ves ese tipo de pruebas, o cuando tú ves que Francisco Pagán está admitiendo que compró, que estaba en quiebra prácticamente cuando llegó al gobierno, y compró 2 apartamentos de más de 40 millones de pesos cada uno, o una finca en Tamayo, Bauruco, o 3 vehículos, un BMW, un Audi, un Volvo, ahora está devolviendo todos esos activos. De eso vamos a hablar más adelante, Pancho, pero fíjate, hay mucha gente que dice, bueno, es que la corrupción siempre ha existido, y nosotros vemos en países, vemos lo que pasó con Carlos Salinas de Gortari en México y su hermano, con Fox, hemos visto lo que pasó con un pariente de Lula, hemos visto lo que ha pasado con Peña Nieto de México, con los familiares de Bachelet en Chile, pasando por Otto Pérez Molina en Guatemala, Ricardo Martinelli en Panamá, los Kirchner en Argentina, Toledo en Perú, y se me quedan muchísimos más. ¿Qué es lo que pasa en esta región? Falta de control, la corrupción genera autoritarismo. La gente dice, no, y hay algunos colegas míos que yo aprecio mucho, que dicen que lo que hay es populismo penal y lo que se quiere presionar a los jueces para que dicten sentencia de acuerdo con lo que opina la opinión pública y no con respecto a las pruebas que tienen o que se le presentan. Y yo no lo veo de esa manera. Yo veo que la principal amenaza que tiene la democracia en República Dominicana
no es que se esté persiguiendo a un exfuncionario público judicialmente. La principal amenaza es la impunidad. Esa es la principal amenaza contra la democracia en República Dominicana. ¿Se han visibilizado más los casos de corrupción en la República Dominicana en el área por el avance de los medios de comunicación, por el compromiso de investigación de algunos medios, por leyes como la de acceso a la información pública? ¿Está más visibilizado el problema o hay más problemas de corrupción? Bueno, ahí viene el tema, ¿no? Algunos de mis colegas que ya yo he mencionado, que aprecio, dicen que aquí lo que se hacen son juicios mediáticos. En otras palabras, que los juicios se hacen a través de los medios de comunicación. Y mira, si yo te engaño a ti, Jacqueline, es un tema entre tú y yo, ¿no? Entonces, ¿qué tú haces? Tú tienes una serie de herramientas que te pone el Código Penal en tus manos y las vías para usarlo a través del Código Procesal Penal, y tú lo puedes hacer. Y todos los demás que están viendo ese juicio entre tú y yo, no les interesa, porque eso yo de alguna manera afecté tu patrimonio, el tuyo, no el de otros. Ahora, ¿qué pasa con la corrupción? ¿En qué se diferencia? En que la corrupción afecta el patrimonio de todos. Cuando se roba un peso, afecta a toda, no solamente la ciudadanía, sino los habitantes. Porque puede ser que alguien no sea ciudadano, un norteamericano que esté pasándose aquí sus navidades y tiene un problema de salud y va a un hospital público, tiene derecho, los mismos derechos constitucionales a la salud que tiene cualquier ciudadano con su cédula de identidad y electoral. Entonces, la corrupción afecta a toda la ciudadanía. Y por eso, los medios de comunicación que tienen la libertad, cuando ya el juicio es público, cuando sale de la fase preparatoria, cuando sale de la fase de investigación, que es secreto, cuando ya llega a la audiencia preliminar, repito, que es público, como el caso Antipulpo ahora, los medios de comunicación, los periodistas, como las personas como tú, tienen todo el derecho de hurgar en esa acusación y venir aquí a este programa a dar su opinión, como la estoy dando yo en este momento. Ese es un derecho que tiene cada persona y que puede ejercer libremente sin que se le acuse de pretender hacer un juicio mediático. Tradicionalmente se ha dicho que la falta de castigo, la falta de sanción, eso motiva al delito o incentiva al delito. Tradicionalmente los corruptos en la República Dominicana salen o nunca entran. Salen, no se les toca, y los partidos en sus comisiones políticas, en su comité ejecutivo, esos casos no lo tocan. Y sobre todo cuando están en el poder no los tocan. Mira, yo creo que ese punto es muy interesante. La responsabilidad de nuestros líderes políticos y de los partidos políticos cuando ocurren casos de corrupción. Yo creo que la actitud correcta que debe tener el PLD es decir, el PLD no va a apoyar ningún acto de corrupción. Y que el PLD diga, debe seguirse el debido proceso, perfecto, eso lo puede decir todo el mundo, porque eso es así, eso lo manda la Constitución de la República. Ahora, los partidos políticos tienen una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque son los que llevan los candidatos a las elecciones para que se vote por ellos y de repente tenemos un Congreso lleno de personas que no tienen, Jacqueline, las condiciones para poder representarnos dignamente, para poder hacer un trabajo adecuado, para poder entender siquiera cuando tú le estás hablando de prescripción de la corrupción, ¿qué significa eso? ¿Cómo podemos avanzar nosotros? ¿Por qué hay que declarar la corrupción de manera que no prescriba? Bueno, porque imagínate que alguien diga, yo me robo un dinero del Estado, lo oculto por 10 años o por 20 años, y a los 20 años salgo y digo, ahora lo voy a disfrutar, pero ya no me pueden perseguir porque ya pasaron los 20 años. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con eso? Como lo hace el Código Procesal Penal, el Código Procesal Penal dice que los delitos de corrupción, que los tratados internacionales suscritos por la República Dominicana ordenan perseguir son imprescriptibles. ¿Cuáles son esos delitos que los tratados internacionales ordenan perseguir? Lo de corrupción, porque hemos firmado la Convención Interamericana contra la Corrupción, hemos firmado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, donde están tipificadas las conductas que deben ser perseguidas por todos los estados signatarios, y esos son imprescriptibles, pero ahora en el Código Penal que se quiere aprobar, se quiere decir que la corrupción va a tener una prescripción de 20 años. Oye, eso es nuevo, Pancho, porque en toda esta discusión
ese elemento no era de lo más destacado o lo querían pasar por debajo de la mesa? Bueno, habían varios elementos relacionados con la corrupción que pretendieron pasar por debajo de la mesa. Eso es un mal síntoma. Bueno, o no entienden lo que están aprobando o tienen intenciones ocultas peligrosas. No, como dicen de que entre bomberos que no se pisan la manguera. Hoy por ti, amigo, mañana por mí. Espérate, tú estás arriba hoy, entonces no lo hagas, porque si te toca a ti mañana, esa es la idea. Lo que pasa con el proyecto de ley de extinción de dominio. ¿Por qué tiene todos estos años y no ha sido aprobado? Adiós, por eso mismo. Porque es una herramienta que se quiere poner en manos del Ministerio Público que va a afectar los bolsillos de los corruptos. Directamente los bolsillos de los corruptos, aunque no haya un caso penal. Del momento que un ciudadano no pueda justificar que el origen de un bien, él va a tener problemas si se aprueba la ley de extinción de dominio. Pancho, dice Transparencia Internacional que según una encuesta que hizo de ciudadanos, se habían pagado en los países del área, de los ciudadanos que iban a buscar servicios públicos, pagaban para que le ofrecieran los servicios públicos. Es decir, que nosotros cuando vamos a buscar algo y no lo conseguimos por la vía normal, porque nos la ponen difícil en las instituciones, también somos parte de ese entramado. Y se llama a que eso no siga así. Se habla del pago de unos 90 millones de dólares en soborno, del ciudadano que va pagando $20 aquí, el equivalente a $10 allá, para a veces obtener un documento. Entonces, Pancho, para que se produzcan los cambios, todos tenemos que ser agentes del cambio. Mira, es lo mismo que pasa con la Policía Nacional. Tú acabas de describir un patrón de conducta que no solamente opera en los servicios públicos que rinden las distintas dependencias del Estado, sino, por ejemplo, en la Policía Nacional. Para nadie es un secreto que antes, y yo espero que no esté ocurriendo ahora, porque el actual director de la policía señaló que iba a interrumpir esa práctica, se hacían redadas. Sí. Sobre todo en los barrios pobres, porque en los barrios de personas que pueden denunciar esa situación con efectividad no ocurría. Pero en los barrios pobres se hacían redadas y de repente se atrapaban 200, 300 ciudadanos que estaban regresando de su trabajo o que iban a su trabajo y se les decía, usted no sale de aquí si usted no se cantea con 500 pesos o con 1,000 pesos. Y de repente los familiares tenían que ir a pagar ese dinero. Ahora ese dinero se quedaba en manos de el raso, el cabo, el sargento que estaba manejando ese operativo. No, ese dinero, tal vez algo se quedaba ahí abajo, subía hasta lo más arriba posible. Sí. Pero eso fue denunciado por un jefe de la Policía Nacional. Denunciado por un jefe de la Policía Nacional. De que habían jefes de la Policía Nacional que se llevaban, cuando se le llamaban jefes, que se llevaban hasta 100 millones de pesos en un mes para su casa. Ay, mi madre. Vamos a una pausa, Pancho, y regresamos. Nos acompaña el licenciado Francisco Álvarez, prestigioso abogado, ex coordinador de Participación Ciudadana. En la pausa, después de la pausa, vamos a hablar entonces ya de casos que se están debatiendo mucho aquí en los medios y en la justicia, en el Ministerio Público, y vamos a hablar de lo que podemos esperar de eso y si se están cometiendo errores y demás. Nos acompaña esta mañana en Telematutino 11 el licenciado Francisco Álvarez, abogado, ex coordinador de Participación Ciudadana. Pancho, el tema del momento y de los detalles que se están dando a conocer de la acusación llamada Antipulpo. Y hay 27 personas físicas, o cerca de 27, que están acusados o imputados. Y hay 21 compañías, yo te decía que eran 20 y tú me corregías, me decía no, son 21 compañías acusadas penalmente. Entonces, un documento sumamente voluminoso, de más de 3,000 páginas. Lo primero, el nombramiento de familiares. ¿Qué implicación legal tiene? Bueno, lo que todo el mundo llama nepotismo, ¿no? Nepotismo. Pero bueno, ese es apenas el inicio para detectar irregularidades. Cuando tú ves que de repente... vamos a poner un caso concreto, porque tú estás hablando del expediente de Antipulpo. Exacto. Está Elías Medina Sánchez, hermano del expresidente, ¿no? Que hizo una serie de operaciones con Fomper. También Luis Ernesto León. En EDESTE era ese caso,
Pero bueno, vamos a concentrarnos en Fomper. Ajá. De repente en Fomper, que hizo una serie de actividades con compañías de Alexis Medina Sánchez, Fomper tenía en su reglamento unas prohibiciones, no se podía realizar donaciones o entregar fondos a legisladores o a parientes. ¿Y quién era la vicepresidenta administrativa de Fomper? Además, la presidenta de la Comisión de Compras y Contrataciones del Fomper, Carmen Magali Medina Sánchez, Ahí hermana. se violan las leyes, pero por eso te decía nombramiento de familiares, eso es una violación. Pero también violación a múltiples leyes. Sí, claro, porque al fin de cuentas, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Y siempre es bueno aterrizarlo a casos concretos para que lo entiendan los amigos y amigas televidentes. Hay una prohibición en la Ley de Compras y Contrataciones que impide que una persona, un funcionario público pueda beneficiar con una adjudicación de un contrato a un pariente. Bueno, pues ocurre que Alexis Medina Sánchez era hermano del presidente de la República, o sea, y le afectaba esa prohibición. No podía él... ¿Y los cuñados? ¿Estaban prohibidos legalmente? También están prohibidos legalmente, porque no solamente es por consanguinidad, sino por afinidad, que es donde están los parientes políticos, como le llaman, ¿no? Pero bueno, ¿qué hacía entonces Alexis Medina Sánchez para eludir esa prohibición de la Ley de Compras y Contrataciones? Pues constituía compañías. Bueno, por eso hablábamos de 21 compañías acusadas en ese expediente, acusadas penalmente. Ahora, ¿quiénes eran los accionistas de esa compañía? ¿Alexis Medina Sánchez? No, porque entonces todo el mundo se iba a dar cuenta y los funcionarios de control se iban a dar cuenta de que se estaba evadiendo el cumplimiento de la Ley de Compras y Contrataciones. Eran personas que eran testaferros de Alexis Medina Sánchez. Y tú dirás, ¿y por qué tú dices que eran testaferros? Porque el expediente dice que la mayoría de esas compañías tenían su domicilio social en el domicilio social de Alexis Medina Sánchez, donde él realizaba sus trabajos. Y por cierto, en la acusación se llama guarida a esa dirección en la 27 de febrero 328. Pero bueno, ese es el único elemento que permite comprobar que esos son testaferros. No, es que en allanamientos que hizo el Ministerio Público con autorización judicial, encontró lo que se llaman contraescrituras. ¿Qué es una contraescritura? ¿Qué es una contraescritura, Pancho? Bueno, que tú y yo te vendo un apartamento a ti, ¿es así? Pero yo no te lo estoy vendiendo a ti, se lo estoy vendiendo a un pariente tuyo. Sí, pero por detrás yo hago otro documento y digo que es mío. Exacto, por si acaso. Para el público en sentido general, tú figuras como la propietaria, pero no, lo que queríamos que ese apartamento fuera propiedad de un pariente tuyo. Entonces se hace una contraescritura donde se refleja la verdadera operación. Pues se encontraron contraescrituras donde los accionistas de esas compañías de Alexis Medina Sánchez dicen, aunque figuramos como accionistas, eso no es nuestro. Eso es de Alexis Medina Sánchez. Ok, Pancho, muchas preguntas. Hay gente que se ha dedicado a estudiar el expediente. Yo no sé si como miembro de análisis político de la PC ha tenido la oportunidad de verlo y estudiarlo. Por ejemplo, el caso de funcionarios como Donald Guerrero, que se menciona decenas de veces. El nombre de Gonzalo Castillo, que se menciona más de 100 veces. ¿Tiene explicación que se mencionen tantas veces y estos nombres con responsabilidades y que no sean imputados? Bueno, para comenzar desde el inicio, efectivamente, Participación Ciudadana no lo está haciendo por primera vez, lo ha hecho siempre, y Participación ya tiene 28 años trabajando los temas anticorrupción en República Dominicana, y lo ha hecho siempre, lo hizo en el caso de Brecht, publicó inclusive un documento de trabajo del caso de Brecht, ha publicado documentos que tienen que ver con la impunidad en República Dominicana, hay un libro que se llama 20 años de impunidad, donde Participación describe estos hechos. O sea que estoy diciendo esto para que se entienda, no estamos haciendo esto porque se trata de Danilo Medina, lo hemos hecho siempre, con todos los gobiernos. ¿Y qué ocurre? Bueno, sí, efectivamente, Danilo Medina Sánchez se menciona creo que 115 veces. Pero se menciona Donald Guerrero se menciona 70 veces. Y Gonzalo Castillo más de 100 veces. 160 veces Gonzalo Castillo. Y tú dirás, pero ninguno de los tres figura como imputado. Bueno, mi opinión
profesional es que si no figuran como imputados es porque todavía el Ministerio Público no ha podido obtener una prueba directa que los inculpe, que los impute, que los inculpe en este caso. Entiendo yo, porque si la tuviera, yo no tengo ninguna duda de que ese equipo que está trabajando en la Procuraduría hubiese sometido al Papa si hubiese sido necesario. Ahora, si no han sometido directamente al presidente Medina es porque todavía no tienen una prueba. Y ustedes dirán, si los lo amigos mencionan tantas veces y el expediente supuestamente está blindado, qué raro, no hay una vinculación. Pero entonces, la gente se está preguntando, esa es una pregunta que ha surgido por todos lados. Pero no es posible que la persona que estaba mejor informada en toda la República Dominicana, que era el presidente de la República, no supiera lo que estaba haciendo su hermano. ¿No es así? Esa pregunta se la hace todo el mundo. Pues miren, un fiscal no puede pararse frente a un juez con ese argumento y decir, el presidente Danilo Medina no puede ignorar lo que estaba haciendo su hermano. Con ese argumento no va a poder obtener la condenación de nadie. Ese tipo de prueba no es suficiente. Eso no es una prueba en primer lugar, es una especulación. Entonces se necesitan pruebas directas. Si no están ahí es por una de dos razones. O porque el Ministerio Público no ha encontrado una prueba directa que los impute y por lo tanto no figuran, o porque tiene una estrategia con relación a otros casos que pueden involucrar a esas personas. Mira, un televidente me pone el dato que está viendo el programa. Dice, no se está respetando, que te pregunte, que no se está respetando el principio de legalidad, que aquí se publica todo y se exponen a los imputados en franca violación del artículo 95, numeral 8, cuando dice, todo imputado tiene derecho a no ser presentado ante los medios de comunicación o ante la comunidad en forma que lo dañe, que dañe su reputación o que lo exponga a peligro. De hecho, en el mismo texto, en la parte infine, dice que son nulos de pleno derecho los actos realizados en violación de esos derechos y los que sean en consecuencia. Un juez responsable podría aplicar ese texto y deja de ser blindado cualquier caso que presente el Ministerio Público. Pues mira, déjame decirte, tú has visto al Ministerio Público hacer una rueda de prensa con todos los imputados detrás diciendo, estos son los responsables. No, el Ministerio Público depositó, como lo manda el Código Procesal Penal, una acusación. Ahora, esa acusación no fue que se filtró, porque ya es pública. Del momento en que se abre la etapa preliminar, ya es pública. Y los medios de comunicación tienen acceso a esa información y lo transmiten y se comenta. Y la pregunta es, ¿y eso es ilegal? Bueno, pues Donald Trump era presidente todavía de Estados Unidos cuando un fiscal de Nueva York dijo que lo estaba investigando por un tema fiscal. Y Donald Trump no ha dejado de ser investigado y ser mencionado por fiscales en Estados Unidos de que todavía sigue bajo el proceso de investigación. Entonces, ¿que en Estados Unidos se está violando el derecho de Donald Trump a la presunción de inocencia? En absoluto. Lo que pasa es que cuando tú eres funcionario público, tu nivel de responsabilidad es superior y tu nivel de exposición ante la ciudadanía es diferente. Por eso yo ahorita dije, si tú y yo tenemos una dificultad porque tú me acusas a mí de algo, eso es entre tú y yo, no se afectó al resto de la sociedad. Pero el momento que hay un tema de corrupción que afecta a todo el mundo tiene derecho a saber qué es lo que está pasando. Yo no creo que haya ahí un problema de violación de legalidad del proceso. Pancho, ¿cómo ve el hecho de que los abogados de los imputados vayan a los medios de comunicación? ¿Y cómo ve el hecho de que también de parte del Ministerio Público, de parte de la Cámara de Cuentas y demás, también se filtran informaciones y se den a conocer y den declaraciones y demás? Nosotros no podemos trabajar en democracia sobre la base de imponer restricciones a los medios de comunicación para que no divulguen información de los procesos judiciales relacionados con corrupción. No podemos trabajar por esa línea, por esa vía. Tenemos que trabajar en formar jueces como Miriam Germán, como modelo, cuando era jueza. ¿Qué hacía Miriam Germán? Tenía una persona acusada de narcotráfico en su sala, en la quinta sala, me recuerdo como ahora, penal del Distrito Nacional, y no le presentaban las evidencias y las pruebas contra esa persona. Miriam cerraba el expediente y lo declaraba absuelto. Y punto. Sin importarle lo que diga la opinión pública. Inmediatamente salían algunas personas a decir que Miriam Germán estaba traficando, que había sido sobornada. Pues a ella no le importaba eso porque lo importante para ella era cumplir con su convicción con respecto a la prueba presentada. Ahora, ¿qué es lo que se pretende?
que se celebren estos juicios de corrupción a puerta cerrada. Eso no es lo que manda ni la Constitución ni las leyes. La audiencia preliminar y después la audiencia de fondo tiene que ser frente a todo el país. Ok, mucha pregunta y poco tiempo, pero sí una sola pregunta. El abogado prestigioso Carlos Salcedo, que es defensor de Alexis Medina, asegura que ese caso se va a caer. Y porque dice, parece que el Ministerio Público no tiene niveles de contundencia probatoria. Y dice que entiende que el caso no va a prosperar porque el órgano acusador no ha cumplido con el principio de igualdad que consagra la normativa procesal penal en el proceso y que sea transparente y las partes de los mismos, el acusador y el acusado, estén en las mismas condiciones. Y por ahí sigue hablando. Sigue argumentando que el caso se caerá. Eso por un lado, ¿y qué significado tendría que ese caso se cayera para la corrupción? Y lo segundo, el hecho de que Pagán esté devolviendo y otros que la prensa dice que ya están devolviendo bienes, ¿esto es un precedente para la República Dominicana? ¿Y qué significa eso? Bueno, en primer lugar, mi amigo Carlos Salcedo y yo hemos compartido casos juntos. Por ejemplo, el caso Baninter. Y él sabe, colocado en ese entonces de otro lado, que cuando el abogado de Ramón Báez Figueroa, Marino Vinicio Castillo, comenzó a utilizar su programa La Respuesta los domingos para defender a su cliente, nosotros dijimos, nosotros no podemos quedarnos callados. El imputado está haciendo uso de los medios de comunicación, pues nosotros también lo vamos a hacer. Y les recuerdo que a Carlos Salcedo, que en ese momento, y él participó, creamos un programa de televisión que era dirigido por Carmen Inver Brugal, donde íbamos toda la semana a ese programa a presentar las pruebas y las evidencias de ese caso. Entonces, la labor de Carlos sabía que cuando salíamos de cada audiencia de Baninter, los abogados de los imputados decían, se cayó el caso, se derrumbó la acusación. Bueno, ese es el trabajo de los abogados de la defensa. Okay. Los fiscales no deben distraerse con ese tipo de comentarios, tienen que enfocarse en presentar sus evidencias ante el juez. La expectativa y la devolución de bienes, como hizo Pagán. Este caso va a sentar un precedente en la República. Presentará un precedente. ¿Tú crees que habrán otros que van también a devolver lo que sustrajeron? Van a haber otros que van a hacerlo y van a haber otros que van a ser incautados, que no es voluntariamente que lo van a entregar, sino que van a perder esos bienes. Ya hoy, al día de hoy, con lo que dice la acusación, se prueba que hay más de 1.000 millones de pesos en efectivo que se han inmovilizado hasta que un juez decida su suerte. Pero además decenas de inmuebles, decenas de vehículos, cantidad de acciones de compañías. Si eso ocurre, ¿qué significará eso para la corrupción en la República Dominicana? Que por fin se está metiendo la mano en los bolsillos de los ladrones. Porque antes se le metía en la cárcel 5 años y salían ricos. Pero el tema aquí básico es que se afecte el patrimonio de esas personas que defraudan los fondos públicos. Bueno, Pancho, muchísimas gracias. De verdad, agradezco en todo lo que vale esta participación un 29 de diciembre. Un placer gracias. Y feliz año nuevo para todos. Gracias. Vamos a una pausa, señores, y venimos con la recta final del programa.